Bienvenidos a Diálogos en Conciencia. Conversaciones que dejan huella. Mi nombre es Jonathan Brito y les doy la bienvenida a este episodio de Diálogos en Conciencia, donde hoy vamos a platicar con una psicóloga muy interesante, ya que está especializada en dos métodos que están agarrando mucha fuerza y mucha popularidad por sus beneficios y los resultados que está dando. Uno de ellos es la biodecodificación y las constelaciones familiares. Entonces, espero que el episodio se les haga igual de interesante que a mí. Y bueno, pues démosle la bienvenida a Xenia Cue. Bienvenida, Xenia, al programa. Te agradezco muchísimo que hayas querido participar para que nos vengas a platicar un poquito de lo que haces. Entonces, pues, ¿quién mejor que tú para presentarte? Decirnos, bueno, que eres psicóloga y cómo llegas a ser psicóloga, ¿sí? Y bueno, y de ahí partimos para ir platicando qué es lo que haces. Sí, muchas gracias, Jonah, por la invitación. Me encanta la idea de poder platicar contigo y no te creas, estoy un poco nerviosa, pero bueno, vamos a afrontarlo, Sí. a sentirlo en el cuerpo. Oye, bueno, sí, soy psicóloga, estudié psicología en la Universidad Iberoamericana, en México. Y la Universidad Iberoamericana es orientada a la parte de psicología humanista. Bueno, me formé ahí y por muchos años, cuando terminé la carrera, estuve en recursos humanos, trabajando en la empresa, hasta que nacieron mis hijos. Y bueno, yo siempre pensé que dedicarme a la consulta, pues no tenía el tiempo en mi contra, ¿no? Sino al contrario, que los años y las experiencias me ayudarían. Y me empecé a formar, entonces, primero en descodificación. Tomé un diplomado online de una chica de Argentina. Fue hace muchos años, todavía viví en Estados Unidos. Y bueno, y luego la vida me trajo a Barcelona. Y aquí fue mi primer contacto con, ya, cara a cara, con la descodificación y con las constelaciones familiares. Empecé a estudiarlas a la par y me formé en el Instituto Gestalt de Barcelona con, yo digo que mi maestro, la verdad, es un grande de las constelaciones que se llama Joan Garriga. ¿Has Pero escuchado de él? las dos las estudiaste en el mismo instituto, tanto la biodecodificación como No, las constelaciones. no, en el Instituto Gestalt estudié constelaciones. Primero constelaciones familiares y Ujú. después constelaciones organizacionales y coaching sistémico. Pero a la par, en el Instituto de Ángeles Walder, que es una descodificadora, estudié biodescodificación. Ah, ok. Entonces, Los dos aquí en Barcelona, en la misma época. bueno, es que yo no sabía que había más tipos, además de las constelaciones familiares. ¿Cuál es la constelación organizacional? ¿Cuál es la diferencia? Las constelaciones familiares, bueno, están basadas en el sistema familiar, ¿no? Que es como el original. Y el creador de esto se llama Bert Hellinger. Él fue el creador de las constelaciones. Y después se crearon las organizacionales, que tú puedes hacer constelaciones a empresas, por ejemplo. Puedes constelar muchas cosas. Y en empresas es como más corporativo el asunto, ¿no? No, obvio, no pones a la familia como tal, no configuras a la familia, pero sí puedes, hay constelaciones que pueden, por ejemplo, hasta, la usan hasta para reclutamiento y selección, ¿no? Para elegir cuál es el mejor candidato o en mercadotecnia, cuál es el mejor producto y vas configurando y aquí se hacen como figuras. No dices tú representas a esta marca, tú representas o a este conflicto. Es muy interesante las constelaciones organizacionales, aunque si estudias primero constelaciones familiares, ya tienes un sesgo, ¿no? Y te cuesta un poco de trabajo dejar la parte familiar, porque siempre le ves la cara ahí de a ver cuál es el conflicto familiar y todo esto. Pero es interesante y te sirve para muchas otras áreas, ¿no? No nada más la parte familiar. Toma de decisiones, muchas cosas. Y, bueno, a ver, primero siempre he tenido la duda, es constelar, o sea, la palabra Ajá. constelación, ¿por qué se usa esa palabra? Porque digo, para mí Está una mal constelación es como algo de astronomía.
claro, de las estrellas, ¿no? Claro, la verdad es que sí, está súper mal traducido, constelación, porque no haces ninguna constelación. Yo le llamaría más bien configuraciones, Mm, ¿no? Estás ok. configurando diferentes cosas. Si nos basamos en las constelaciones familiares, lo que haces es que la persona, el cliente, como le llaman, llega con un problema. Es un problema único que tenga una solución, ¿ah? Y que le vea un futuro Ujú, el cliente, ¿no? Y entonces ahí tú empiezas a configurar la constelación. Hay muchos tipos, como puede ser una constelación. Puede ser una constelación grupal, física, ¿no? Donde se reúne gente ujú. y entonces el constelador va configurando, dependiendo de la demanda del cliente, va configurando la constelación y se van viendo las dinámicas que se van presentando. Hay otras formas que puede ser con muñecos, tipo Playmobil. Entonces, bueno, esos yo los uso muchísimo para hacer constelaciones, incluso en las consultas, ¿no? Cuando hay un tema en especial, sacar los muñecos. Cuando son, por ejemplo, constelaciones organizacionales o son con personas también, o son con madera de diferentes tamaños y colores que representan diferentes cosas. También se puede constelar con plantillas en el suelo, o se pueden constelar con papeles. Digo, hay gente que constela con lo que tiene en la mano, ¿no? A mí me tocó ver una constelación un día con unos barnices de uñas y, y con lo que se te ocurra. Pero bueno, generalmente es o con personas, cuando es físico, o cuando es individual, también físicamente, pero individual, si no hay un grupo de personas, pues con muñecos. Y entonces digamos, puede ser. ¿Alguna vez has hecho una? Yo he hecho una igual con esos muñequitos, eran muñequitos de Playmobil y eran también, y bueno, los muñequitos representaban personas Ujú. y digamos que las problemáticas eran representadas por unos gallitos chiquititos, como unas gallinitas, que eran hechas de madera, como Ah, sí, unas piecitas de madera y eran más chiquitas que los Playmobil. Y esa era como la diferencia, ¿no? Y cada uno tenía diferentes colores. Y entonces ya por el ah, color le ponías la problemática. Sí, y era como en un tablero, que te las dejabas caer y no sé qué. ah. Bueno, es que, mira, hay muchísimos tipos de constelaciones, ¿no? Y como que cada constelador, o depende de dónde estudiaste, Ujú, tiene su forma. Ahora, ahí, por ejemplo, las constelaciones que yo hago son las constelaciones tradicionales, las que hizo Bert Hellinger, y Bert Hellinger, que es un alemán que murió hace unos años, fue el que le capacitó a Joan Garriga, ujú. el que hizo el que llevó las constelaciones a México, Argentina, y aquí en España, ¿no? A todo, o Sí, sea, al habla hispana hispana. Ujú. y hispana. Y luego ya se hacen otro tipo de constelaciones, pero hay hasta constelaciones con agua, por ejemplo, Wow. que yo ahí tengo mis reservas, no lo sé, no sé mucho, he visto algunas, y a donde te lleva el agua, se hacen en una alberca de esos inflables y meten Ajá. muñecos y como se van moviendo, es como el constelador va ahí leyendo cómo se va llevando a cabo la constelación, ¿no? Las constelaciones les llaman, y es que sí, es algo fenomenológico, ¿no? Que en realidad mucha gente dice, es que esto es magia, o los que están constelando están actuando. Pero Ah, de verdad, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de pararte a hacer una constelación en grupo. en persona, o sea, con personas nunca me ha tocado, pero tengo una amiga que sí, y sí dijo, pasan, o sea, ella era la paciente. Entonces, Ajá, las personas que estaban constelando a su familia, pues eran gente que no la conocía a ella. Y sí dijo, o sea, era impactante la actitud que yo podía reconocer de mi familia en estas personas. Entonces, ¿cómo podían estar actuando si ni siquiera ellos no conocen mi ajá. historia, no conocen a mi familia? No sé, el hombre que hizo al papá no conoce a mi papá y tenía todas las características de mi papá. La manera en que se comportaba es el participante, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué explicación dan a eso? O sea, ¿cómo es Ah, posible? ¿Es subconsciente? ¿Es una energía? es el alma familiar, ¿no? De cada persona, te das cuenta. Si tú vas a constelar algo, tiene que ser tuyo o de tu familia. No puedes constelar otra cosa quiero constelar
que me quiera fulanito, tal. No, no, tiene que ser algo tuyo. Entonces, si tú llevas a tu alma familiar, ¿no? Todo esto que también tiene que ver con la genealogía, ¿no? Que lo que va pasando de generación en generación en el inconsciente se va quedando entre unos y otros hasta que es sanado, ¿no? Ujú. Pero entonces, haz de cuenta, en una constelación se abre un campo donde hay energía, donde, Ujú. pero no es de que se haga algo de energía como tal, ¿no? Y no, Sino se no es hace magia, un estamos círculo, hablando de un están campo todos los participantes. electromagnético. Exacto, ni chamanismo, Sí. ni es fenomenológico porque no se explica tal cual, no se puede explicar tal cual es, no hay una ciencia que lo describa. Y pronto se va a poder explicar, porque ya se empieza a explicar el campo electromagnético del sistema nervioso, cómo no solamente está en los nervios, está en la fascia y está fuera del cuerpo. Ya por lo menos eso se empieza como a aceptar, ¿no? La electricidad del sistema nervioso, el campo electromagnético del sistema nervioso. Debe de haber otros campos electromagnéticos, no nada más el del sistema nervioso. Entonces, yo creo que poco a poco se va a ir descubriendo más estos campos eléctricos que tenemos. Claro, claro, seguramente que sí. Y lo que pasa en una constelación es que es eso, se abre un campo de energía del sistema familiar, ¿no? Ujú, Y entonces el sistema familiar da el permiso para que al que representa al padre le llegue la energía de lo que tenía en ese momento el padre. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, constelaciones muy impresionantes, en donde a lo mejor la mamá está totalmente ida, ¿no? Fuera desconectada y le pregunta, oye, ¿tu mamá qué pasa? No, pues mi mamá lleva en una depresión severa 2 o 3 años. Realmente ahí se ve, ¿no? Que la mamá está totalmente desconectada. Y así, muchas cosas que no tienen una explicación lógica o racional como tal, pero que se muestran en el campo y que el constelador debe de aprender y saber leerlas. sí. Y en esta dinámica de la constelación, bueno, se busca, supongo, ya sea resolver un problema o sanar un Ujú, síntoma. Y entonces yo digo, si es resolver un problema, es que el constelador, o sea, ¿qué sería? La persona que está constelando ujú. pueda entender ese problema en la dinámica y entonces lo haga consciente y tú ya lo puedes solucionar, ¿no? Ese sería como el propósito. Sí, es una mirada, ¿no? En un proceso de una constelación es como develar un telón y ver y darte cuenta de lo que hay ahí y que siempre ha habido, pero no te habías dado cuenta. Entonces, como hacer las paces en ese sentido. Y hay muchas, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los síntomas. Los síntomas son para algo, para unir o para desunir, o a lo mejor para integrar. Las constelaciones tienen una metodología, se llama los órdenes del amor, y son 3 cosas importantes que siempre debe de haber en un sistema. Uno es la inclusión, ¿no? Que Ujú. todos tienen derecho a pertenecer en el sistema. Todos es todos los que pertenecen, ¿no? A lo mejor está el tío, fue un asesino y está en la cárcel y es como el personaje incómodo, ¿no? Del que nadie habla. ¿Y qué Ujú. pasa? Es el olvidado y el sistema de alguna manera lo, lo trae, a lo mejor con otra persona de la familia, ¿no? Otro es la jerarquía. El que llega primero es el que primero tiene el derecho de pertenecer. Entonces ahí hay una jerarquía entre todos. Y la último es el dar y el recibir. También debe de haber un equilibrio. Es decir, si, si un sistema está equilibrado y todos pertenecen, pues generalmente todo es en armonía, pero eso no es tan fácil que pase, ¿no? ¿Por qué? Porque va de generación en generación y en generación. Se va distorsionando esta Claro, la película de Coco, de Disney, ¿sí? la de Disney, sí, Esa, sí, sí. esa película, de verdad que es un claro ejemplo de cómo se mueve un, un sistémico, ¿no? La parte sistémica, que es en lo que están basadas las constelaciones. Lo que pasa ahí es que es una familia, ¿no? En donde no se puede hablar del abuelo o del bisabuelo, ya no recuerdo, porque los abandonó, ¿no? Y él era cantante. Sí. Entonces, nadie habla del abuelo, todos son zapateros, pero llega el nieto y al nieto le encanta cantar y no lo dejan cantar y toca la guitarra y se esconde para tocar la guitarra.
Entonces, ¿qué pasa? Si lo ves desde el punto de vista sistémico, el nieto vino a incluir al abuelo. Y el abuelo no es que los haya abandonado, sino tuvo un accidente y lo mataron, o lo mataron algo así. Sí. Entonces, el nieto, que se llama Miguel, viene a incluir al abuelo y a reconocerle. Es un ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan lejos generacionalmente estamos hablando? Porque, pues imagínate traerte al tatarabuelo o hay cierto límite de cierta cantidad, o sea, son 8 generaciones nada más o 5. Es una pregunta muy interesante. Yo lo que he visto en las constelaciones es que son como 3, 4 generaciones. Ok. Los demás puede ser, pero no se sabe exactamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mira, a mí una vez me lo explicaron así, se me hace una forma muy sencilla de entenderlo. Es como cuando tú vas a nacer, ahí vienes tú, tu alma, y pasas como por un tobogán, y en Ujú. ese tobogán está lleno de post-its, que no son tuyos, que son de toda la familia de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? De historias que están ahí, y entonces se te van pegando algunas, que no son tuyas, pero vas cargando con eso. Cuando Sí. naces, vas cargando con eso. Y muchas veces cargas por lealtad, por amor ciego, yo como tu papá hago esto. Es, a mí es algo fascinante lo que puedes ver en una constelación y lo que puede ayudarte a resolver un problema, ¿no? Y, Una situación. y en esa parte, en la parte de la sanación o de resolver el problema, ¿cómo funciona? Es como cuando te dicen, cuando el problema lo haces consciente y ya. ¿O hay algo más? ¿Sucede algo más? Haces un orden, ordenas todo. En una constelación lo que se trata es como de ordenar. Y al ordenar con estos tres que te dije, estos 3 puntos de los órdenes del amor, Ujú. uno, el que está sentado como el cliente, el que está haciendo la constelación, se da cuenta de muchas cosas y también se ordena el sistema familiar y ahí es cuando se van resolviendo cosas. No es magia, ¿verdad? Pero No. sí suceden cosas que dices, oh, wow, después de que hice una constelación, pasó esto. O me llamó mi mamá con la que estaba peleada, ¿no? O mi hermano, mi hermano incómodo, se acercó. Pasan cosas. Sí, sí, como que la Inexplicables. dinámica familiar pierde, no, no, sí, como que hay una energía, porque eso yo lo sentí con la constelación que hice, que fue, si había Ajá, trabas en la dinámica, como que fluyeron, ¿no? En ciertos, por ejemplo, ciertos temas que no se tocan, o ciertas ajá. actitudes que trae un miembro con otro, entonces de repente, ¡pum! Ese tema sí se toca, ¿no? Un tema que costaba mucho trabajo que fluyera, fluye sin, Sí, sin barrera. exacto, exacto. Y entonces en una constelación también se ve las dinámicas que se van dando, ¿no? Hablando una de grupo, una de constelación de grupos, si por ejemplo, si el hijo sigue a la mamá y no sigue al papá, ¿no? Entonces hay que tratar por qué no sigue al papá, qué es lo que pasó. Y tú vas viendo lo que van sintiendo cada uno de los que están representando ahí. Y luego el constelador hace y dice frases sanadoras, ¿no? O de reconciliación. De, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente, el bisabuelo, ¿no? Tuvo un accidente, que murió porque lo atropellaron. Entonces, a lo mejor el nieto, muchas veces las lealtades inconscientes van de generación o sea, haz de cuenta, el hijo con el abuelo. Hay una generación de por medio, muchas veces. No es Se ley, brincan pero eso una. puede pasar. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a personas que tienen muchísimo miedo de manejar, que me ha pasado, tienen mucho miedo de manejar, casi una fobia. Ujú. ¿Y por qué es? A lo mejor porque el abuelo o la abuela murió en un accidente de coche. O personas que en una generación, mujeres que no se pueden quedar embarazadas, no hay una razón física tal cual, pero por más que quieren tener un bebé, no pueden. ¿Y qué pasa? Que la abuela o la bisabuela murió en el parto. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sistema familiar es peligroso tener hijos porque te mueres. Ujú. Mejor no hay hijos. Y así te puedo dar algunos ejemplos.
Sí, de hecho, ¿no te leíste el libro este de Este dolor no es mío? Sí, claro. O sea, me lo leí y yo sabía que las constelaciones familiares habían tenido un boom por ese libro. Pero yo decía, pero en el libro en ningún momento como que propone las constelaciones familiares, pero por lo que me estás diciendo, y sí, todo lo que está proponiendo el libro es, los problemas no solamente son tuyos, pueden venir del abuelo o de la abuela que muestra muchos casos que es eso. Y entonces ahí es como, ok, y efectivamente las constelaciones familiares trabajan ese tipo de casos. Exacto. ¿Y qué pasa? Que eso se llama lealtad familiar, pero lealtad inconsciente, ¿no? Porque tú no Sí. sabes por qué lo estás haciendo. Pero inconscientemente en el sistema le eres leal a la abuela, al abuelo, al bisabuelo. Y por ejemplo, o sea, realmente no necesitas llegar con un problema específico, ¿no? Es que, no sé, el divorcio de mis papás me están generando, o sea, no puedes llegar tú como diciendo, ya descubrí la situación, ¿no? Por ejemplo, tengo algún síntoma y sé que es el divorcio de mis papás. Y pues no No, necesariamente ese síntoma no. tiene que ver con el divorcio. De, Entonces, más bien, tú puedes llegar con ese problema, ¿no? De que es que yo estoy súper seguro que es esto. Y el terapeuta tiene que ir más bien como abriendo a otras posibilidades, ¿no? exacto. En una constelación, lo primero, hazte saber, dame hechos familiares importantes, no historias, ¿no? Es que a mí me dijeron que mi abuela no quería a mi abuelo y entonces no se pudieron divorciar, pero por eso mi papá sí dejó a mi mamá, ¿no? Son Ujú. historias, que las historias no tienen peso. Los hechos, ¿cuáles son los hechos? Los hechos es que la abuela dejó al abuelo. El hecho es que hubo un accidente trágico, ¿no? O que muertes tempranas de menores de edad, o estafas en la familia. Por ejemplo, aquí en España se ve mucho cómo impacta todo lo de la guerra todavía, ¿no? Claro. Ha dado muchos síntomas. Y entonces, háblame de hechos, no de suposiciones o que cuenta la historia, porque un constelador tiene que estar como cuando te sientas en esa silla, vaciarte de todas expectativas y juicios Claro. y escuchar mucho al cuerpo, lo que te dice el cuerpo, conectar con la persona que va a constelar, con el cliente y ver cómo se va moviendo el campo. Y entonces te empieza a llegar información, es como si tuvieras unas antenitas, ¿no? Ahí receptora y Ujú. te empieza a llegar información y empiezas tú a hacer preguntas o decir, bueno, frases sanadoras Y para ir esta tratando. información no es conceptual, son sensaciones y tú tienes que, por la intuición, dejarte, porque Ajá, para convertir esa sensación en una palabra, tienes que utilizar la intuición. claro. O sea, te tienes que vaciar de juicios, ¿no? Ujú. A mí al principio, como psicóloga, sí me costó un poco de trabajo sentarme en esa silla sin analizar la situación, ¿no? Porque pues un psicólogo analiza todo, interpreta. Pero en Ujú. una constelación tienes que vaciarte, dejar el juicio, dejar el análisis, la interpretación y solamente ser una caja receptora de esa intuición, como tú dices. ¿Qué tipos, o sea, porque decías, incluso pueden ser preguntas, ¿no? No necesariamente tiene que ser un conflicto familiar, o un problema Ujú. de salud, puede ser preguntas, o sea, que, digo, probablemente estoy súper erróneo, pero, o sea, de que si vas a tomar la decisión de casarte con una persona, puedes preguntar eso de que sí es conveniente. ¿Podrías constelar No, eso? no, 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 ¿No? no. Ah, ok. No, eso en las organizacionales sí, Ah, ok. ¿no? Más Pero bien, en no, las organizacionales, esto más no bien es como un tarot. Ok. O sea, no es de vamos a jugar al tarot, ¿no? Ah, No. ya, Por pero en la ejemplo, organizacional sí puedes tú decir, bueno, este producto, ¿lo podemos sacar al mercado o no es conveniente? no tanto así, pero a Ok. ver, tenemos este producto y entonces uno representa el producto y otro al cliente A, el cliente B y el cliente C, ¿no? Ujú. O entonces esos clientes A, B y C, puede ser el cliente C que no le interesa, el B que sí, y todo esto se dice en ciego. ¿Qué quiere decir? Que los que están ahí representando no saben qué están representando, ni a quién, Ok. para que tenga mucho más validez, ¿no? En Ujú. las familiares no se hace tanto
Esto de constelar en ciego, que en algunos casos sí, pero en las organizacionales mucho, mucho, mucho. Uno, por confidencialidad, ¿no? Porque son empresas que cuando tú vas a una constelación organizacional son súper aburridas, la verdad, porque tú no sabes ni lo que están constelando, ni el tema, ni nada. Bueno, te mueves por el impulso, si estás sentado ahí en el círculo, pues, no te enteras de nada. Pero bueno, o sea, hacia dónde se va, por ejemplo, el producto, se mueve, le llama más la atención, a lo mejor el cliente sí que sí es potencial o a dónde lo quieres dirigir. O muchas veces se mueve hacia a otro tipo de cliente que no te lo habías planteado. Ya. Ujú. Sí, o sea, sería más bien, tengo este producto, no se está vendiendo correctamente, quiero ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar. Ajá. Y entonces tú pones dos, tres alternativas que Ya. podrían ser las mejoras y el producto se mueve hacia donde más le conviene, hacia donde siente el impulso. Este episodio es posible gracias a Kenmas, productos de cuidado personal 100% naturales. Si buscas champús y cremas que realmente nutran sin dañar, tienes que conocernos. Todo lo que necesitas para tu bienestar está en www.kenmas.com. Dale a tu cuerpo el cuidado que merece con Kenmas. Bueno, y regresando a las constelaciones familiares, entonces, digamos que la mayoría de tus pacientes constelan por cuestiones de salud física o qué otras opciones también Mira, hay muchas opciones. Una causa muy importante es la de pareja. Ok. Ahí yo veo como todos anhelamos tener una pareja, una buena pareja, ¿no? Y es Ujú. una dolencia a nivel de todas las edades y de todo. Bueno, mucho es eso, por problemas de pareja. Ujú. Otros, mucho también constelan por problemas de dinero. Ah, ok. ¿No? Oye, no me está yendo, no, no, económicamente no me va muy bien y puedo constelar eso, entonces. Sí, Ok. sí, puedo constelar eso. Yo gano mucho dinero, por ejemplo, hay un caso que ahora recuerdo, ¿no? Que me va muy bien, gano lo suficiente, pero nunca, siempre salen cosas y nunca tengo dinero, ¿no? Y Ya. entonces en esa constelación se vio, no la recuerdo muy bien, pero se vio que el papá o el abuelo o algo así o lo mataron por un problema de dinero. Entonces, ¿qué pasa? En el sistema, tener dinero es peligroso porque te matan. No hay que tener dinero. Pero bueno, eso es la lealtad a la persona que mataron, ¿no? No es tú, entonces ahí lo entrega. ¿Y qué sucede? Bueno, no sé si ya te enteraste o no te enteraste de qué sucedió. O sea, en el momento que esta persona se da consciente de, o sea, esa es la situación. Además, esa situación yo supongo que te tiene que resonar, ¿no? O sea, realmente tienes la sientes, como dices, como una verdad. Porque digo, tú no, pues pasó hace mucho tiempo, no estás seguro. En ese Sí. momento, o si te enteraste, si hubo un cambio en su vida. Bueno, en ese caso en especial, no, te mentiría si te digo que sí, pero en otros casos que la gente constela y bueno, sí, los caminos se van abriendo. Es como te decía, ¿no? Se devela el telón Sí. y ves las cosas desde otro lugar y empiezan a resolver cosas. No es magia, pero es como adelantar varias sesiones de terapia. Sí, sí, o sea, si nos vamos a, ¿cómo se llama bueno, X. Pero sí, digamos que es un movimiento mucho más rápido, ¿no? Sí, Un salto sí, cuántico en tu proceso. exacto, exacto. Lo has definido muy bien. Me Ya. gusta. Un tanto cuántico. Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué Sí. otros, qué otras, y situaciones físicas te han llegado? O sea, de problemas de síntomas físicos. Sí, hemos constelado, por ejemplo, se constela mucho la ansiedad, que Ok. bueno, no es físico como tal, pero sí, ¿no? Pero O se sea, sí, no representa. se ve, pero no. Entonces, bueno, ¿de dónde viene la ansiedad? Configuras, configuras como tal el síntoma. Y pues, En las constelaciones de salud se constela obviamente el síntoma, ¿no? y las emociones también, ¿no? Puedes constelar he estado teniendo una emoción, por ejemplo, depresión, ¿no? Es como, o sea, Sí, vengo porque tengo una depresión y se constela la depresión. y se constela la depresión, se constela una enfermedad como un cáncer, por ejemplo, Ujú. sí, también.
Todas las enfermedades que te puedas imaginar se pueden constelar. Y digamos que en esta, si fuera una dinámica con personas, una persona va a representar ese síntoma o esa enfermedad o esa emoción. Sí, sí, Ya, wow. exacto, exacto. Y lo que haces, por ejemplo, digo, depende de cada constelador. Hay un constelador que se llama, es un alemán, Stefan Hausner. Él está súper enfocado a la sistémica de la salud, ¿no? A constelar cosas de salud y síntomas. Y él juega con el síntoma, ¿no? Configura primero, bueno, a la persona, al síntoma. Él siempre pone a papá y a mamá y ve la dinámica que hay con el síntoma. Y a veces lo quita y a veces lo regresa. Y va viendo cómo se va configurando la constelación, ¿no? ¿A qué te refieres con que la quita y la saca de la constelación? El síntoma, o sea, Ajá. pone el síntoma y el síntoma a veces se queda estático o la constelación está estática, no hay movimiento. Entonces retira el síntoma un momento y a lo mejor ya hay más movimiento y luego lo vuelve a incluir. Ya. Porque todo el síntoma, toda enfermedad tiene un costo, ¿no? Y una ganancia. Claro, si algo, de algo te sirve o la estás usando para algo. Está cubriendo de algo, o a lo mejor no es, estás cargando una enfermedad que ni siquiera es tuya, ¿sabes? Pero por lealtad, Ujú. ¿no? En la familia ha habido cáncer, bueno, pues yo también. Yo como tu papá, o yo como tu abuelo, o yo como tu hermano que se murió de cáncer. Es el síntoma que no es, en realidad no es tu enfermedad, pero la estás cargando tú. Empieza a cambiar la dinámica familiar porque, no sé, la mujer, la cual el marido no le hace mucho caso, y entonces la mujer le da cáncer, y entonces el marido le empieza a hacer caso, y entonces, pues, si Ajá. ella se le quita el cáncer, el marido ya no le va a volver a hacer caso. Entonces, utiliza la enfermedad como un mecanismo de unión. Claro, claro. La ganancia es que sacrifico mi salud para que el otro me vea, ¿no? Y, ok, Pero bueno, entonces ¿a lo que qué va a hacer precio? lo que va a hacer la constelación es que te va a ayudar a darte cuenta de eso, pero a final de cuentas, o sea, no vas a cambiar, porque es una decisión de que, ok, ya hice consciente que estoy utilizando esta enfermedad, pero yo quiero que me haga caso mi esposo, ¿no? Entonces, pues es un trabajo de ahora sí ver, bueno, ¿y por qué necesitas esa validación o esa atención de tu esposo? ¿Por qué no prefieres estar sana? Entonces, tienes que, o sea, va abriendo, digamos que va haciendo como capas de la cebolla, ¿no? De que va quitando. Entonces, la constelación nada más te ayuda, o sea, te ayuda a darte cuenta, ¿no? Te ayuda a dar cuenta y también ordena si hay algo Ah, desordenado en el sistema. y sí, entonces Ujú. va a ayudar incluso en el proceso de sanación, o sea, te da cuenta y empieza un Exacto. proceso de Ajá. transformación. Exacto. Ah, súper bien. Exacto. Y a lo mejor ahí ayuda, o sea, cuando tú llegas a una constelación como cliente, eres tú y Ajá, todo tu sistema familiar atrás, ¿no? claro. Entonces también se va ordenando el sistema y se va limpiando. Sí. Bien dicen que cuando hay un enfermo en la familia completa está enferma. O sea, porque es dinámico. O sea, Exacto. no enferma, Todo, sino hay todos un desequilibrio en todo el sistema. Ajá, todos estamos sistémicamente, ¿no? Entrelazados en Ujú. la familia, ¿no? Y a veces uno se enferma con tal de pertenecer en la familia y ser aceptado de esa manera. Y ahí, bueno, hay muchos. Y es que esto es un pedacito, no es como un rompecabezas, yo lo veo así. Por un lado, las constelaciones familiares te ayudan, entre muchas cosas, a resolver síntomas de enfermedades, ¿no? En este caso que estamos hablando de salud. Ujú. Y por otro lado está también la parte de descodificación, ¿no? Que también las Es dos la es la convergen otra en el herramienta que también genograma. usas. Sí, y lo que hace el genograma es ver tu árbol genealógico, ¿no? Entonces ahí, una vez si tú te metes a estudiar tu árbol genealógico, tu genograma, te das cuenta de muchas repeticiones y de lealtades familiares que puede haber, desde accidentes, enfermedades, profesiones que se repiten. ¿Y cómo funciona la Mm, biodecodificación? O sea, ese árbol, o sea, tú lo investigas. Tú investigas tu árbol genealógico lo más que puedas hacerlo
Igual en una constelación, si puedes decir más o menos, te digo, hechos familiares importantes, es decir, no, bueno, pues yo tengo cáncer y mi papá murió de cáncer y mi abuela murió de cáncer. Entonces hay un síntoma, una enfermedad que se repite por muchas generaciones. ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces es importante tener un genograma, porque así ves lo que está pasando. Es una como radiografía de la familia. Pero muchas veces no tienes toda la información, eso es verdad. Pero en una constelación salen cosas. Sí, me acuerdo que a mí hace ya varios años estuve en biodecodificación y me Ajá. pedían que consiguiera todas las fechas de nacimiento y de función desde mis abuelos, mis tíos y pues mi familia, ¿no? Y ahí Sí. van sacando como lealtades, o sea, qué conexiones tenía yo, dependiendo a estas fechas, qué conexión tenía yo con ciertas personas, porque no con todas, era como unas sí coincidían y otras no. Y entonces me dijeron, investiga un poco más de las personas con las que sí tenía conexión, de que cuál era su estilo de vida, cómo fue su infancia, la relación con sus padres. Sí, que esos son tus dobles. Puedes tener un doble por nacimiento, el mes en el que naciste, y si es, por ejemplo, un mes y la fecha, pues más. Puedes tener un doble por nombre, un doble por profesión en tu árbol genealógico. Entonces, sí, claro, te identificas más con esas personas y les puedes tener más lealtades. Todo es a nivel inconsciente, obviamente, ¿no? Claro. Porque de lo que hacemos, solo el 5% es consciente, todo lo demás está ahí archivado en el inconsciente, Sí. pero sale y nos molesta. ¿Y Sí, cómo combinas? Entonces tú vas trabajando con tus pacientes, los vas trabajando junto con constelaciones y biodecodificación. sí. Y ahora también trabajo mucho con traumas, que el trauma tiene que ver mucho también con enfermedades y, bueno, adicciones y enfermedades mucho degenerativas. Entonces, ahí como que te digo, son como diferentes piezas del rompecabezas, ¿no? Que vas utilizando dependiendo de lo que estés trabajando, dependiendo del paciente. Porque, ¿qué pasa mucho, por ejemplo, con la descodificación? Bueno, tú tienes experiencia en eso, ¿no? Es como mucho, vas como a la hipnosis un poco, ¿sí? Sí. ¿Te tocó eso? ¿No? Hicimos Pero como, hay, eran como meditaciones para ir cortando lazos, o sea, de estos de lealtad y así. ok. Y en esas meditaciones, ¿qué te pedían que hiciera? Sí, que visualizaba pues sí, esta persona con la que, o al tío con el que tenía una lealtad y visualizaba que había un cordón que nos unía y entonces, bueno, se hacía todo un ritual para cortarlo y agradecer No. pues sí, toda la información que me daba, pero que ya no era necesaria y algo así. Ok, y también te tocó trabajar con Jonathan Niño. No me acuerdo, pero creo que sí. Pero te digo, a mí o sea, sinceramente, yo supongo que fue el método del terapeuta. Sentí, o sea, porque yo había Ajá. escuchado maravillas de la biodecodificación, ¿no? Y me enteré de un terapeuta, dije, pues vamos a intentarlo. Y sí me quedé así como que pensé que iba a ser algo más. Porque fueron unas Sí. dos, tres meditaciones. Pero, o sea, cuando tú me dices, trabajé con el niño, Jonathan de niño. Pues lo trabajé a través de una meditación de vamos a regresar a cuando eras niño, pero sí, yo no sé si debía haber sido como otro tipo de trabajo, no sé. Sí, o sea, sí me quedé así como que, ¿y esto nada más? ¿O qué? ¿O cómo? Lo que haces en descodificación, bueno, es que también, ¿no? Cada quien tiene su técnica, Ujú. pero, y depende de lo que quieras trabajar, porque en una descodificación, como también puedes trabajar cosas de salud física, pues también puedes trabajar, por ejemplo, fobias, o puedes trabajar alguna intolerancia, bueno, las alergias son intolerancias y todo eso, ¿no? Y entonces, o miedos, o pánico, por ejemplo, pánico a hablar en público, todas esas cosas las puedes trabajar en una descodificación o biodescodificación. ¿Y qué pasa? Que te vas al momento del hecho, ¿no? Aquí se le llama el bioshock, que puede ser como el trauma, el momento en el que te sentiste en peligro de muerte, aunque todo es real. El cerebro
el inconsciente y el cerebro no identifican entre lo real y lo imaginario, ¿no? Tú lo vives como peligro de muerte, como que no tienes solución y en soledad, aunque esté lleno de gente. Un ejemplo, supongamos que estamos tú y yo en una cafetería en San Miguel de Allende y llegan unos a asaltar, ¿no? Y con la metralleta y no sé qué. Y tú lo vives de una manera y yo lo vivo de otra. Tú tienes tu BioShock y yo tengo mi BioShock. Y a lo mejor tú lo platicas y hablándolo como que lo liberas. Y claro, en el momento sí lo sientes y te quedan en el cuerpo ahí impregnado, ¿no? Pero tú lo vives como una amenaza a tu territorio, ¿no? O sea, me van a matar. Y yo lo vivo como algo, ¿qué te puedo decir? Con mucha rabia, ¿no? Y Ujú. entonces a lo mejor a ti se te manifiesta en el cuerpo y si es como una amenaza al territorio, generalmente tiene que ver todo con el sistema urinario, ¿no? Y entonces te da una infección urinaria de miedo. Y yo, o sea, tengo a mí el miedo así miedo de que me voy a quedar, me voy a morir, anoche una rabia Una tremenda, rabia. se me va a ligar, ¿no? Se me va a ligar. Entonces yo a lo mejor no sé, me dan síntomas en el hígado y te dan síntomas en los riñones, dependiendo de cómo lo vives. Sí. El mismo evento, ¿eh? Pero cada quien lo gestiona de una manera diferente. Sí, ahorita que me cuentas esto, sí, hice otro, es que me acordé de otra terapia que no le era, pero por lo que dices, viene de los principios de biodecodificación. Pero, ¿cómo le decían? Sí. Era desprogramación, no sé qué. Y manejaban mucho eso. Y ahí sí me pidieron, o sea, ahí sí no fue como una meditación, sino fue, nos vamos a ir al momento donde más rabia Ujú. tuviste, porque estaba trabajando la inflamación de los nervios ópticos y entonces me decían, inflamación es rabia, neuritis es fuego, fuego es rabia, vamos a trabajar rabia. Entonces nos fuimos a un momento en la infancia donde, pero, o sea, de que sí sucedió y Ajá. analizamos toda esa situación. Y después me pidieron que hiciera ciertas modificaciones porque bueno, dice la mente, o no me dijeron que la mente puede como cambiar recuerdos. Tú puedes modificar Resignifica. pequeños detalles, así pequeñitos detalles, y la mente ya no se va a acordar exactamente qué sucedió y tú le puedes poner un implante así a ese recuerdo. Sí, es programación neurolingüística, ¿no? Lo que, No, no era lo que me dices, neurolingüística, era algo así, ¿no? pero era como de o sea, era porque me pidieron lo Sí. mismo que la biodecodificación, de me vas a dar las fechas, ¿no? Y yo ya todo eso ya lo tenía porque ya había hecho biodecodificación antes, entonces ya se los mandé. Ajá, es que hay muchos protocolos que usas, ¿no? Que se pueden usar para Mm. diferentes situaciones o en un mismo caso usar diferentes protocolos. Y lo que tú dices, sí es como en ese momento lo viviste de una manera, ¿no? Y te sentiste, no sé, que necesitabas, ¿no? Me sentí muy solo, un Ujú, ejemplo. Me sentí muy solo. ¿Qué necesitabas en ese momento? Bueno, en ese momento necesitaba sentirme seguro, pero vamos a traer un recurso que dependa de ti. No es que no necesito el abrazo de mi mamá, no, porque eso no te va a sentirte seguro hoy en día, ¿no? En ese momento sí, pero lo echaste a faltar y ahora necesitas como resignificar este momento con un recurso que sea tuyo. Pues bueno, ¿qué es la seguridad? ¿Y cómo es la seguridad para ti? No, bueno, pues es un círculo, ¿no? Entonces ahí vas instalando un recurso propio para sentirte seguro y resignificas ese momento. ujú. ¿Sí? ¿Tiene mucho, más o menos lo que te digo, es lo que hiciste? Sí, porque y también hicimos una carta, fueron varios ejercicios. Sí, o sea, como que cada ejercicio tenía como una carta después que tenía que quemar y sí decía ciertas palabras, probablemente sí era neurolingüística porque había una carta donde tenía que escribirla y repetían palabras, o sea, como que se repetían frases. Y como de autoafirmación. Algo así, ajá. Y después, ¿qué más? Bueno, fue también lo del recuerdo. Pero sí fueron como diferentes, no nada Ujú. más era así como visualizar, sino sí era irse a eso y hacer cosas físicas. Sí, como tipo rituales, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Sí, es que pues cada terapeuta tiene sus propios,
tus maneras. recursos y herramientas, ¿no? Y puedes, por ejemplo, yo no solo hago descodificación, sino utilizo esa herramienta con otras más. Y trabajo mucho, bueno, con el niño herido, como dices, que alguna vez, ¿no? Ve a Jonathan de hace tiempo y que necesitaba en ese momento. Y bueno, es como ir armando el rompecabezas con diferentes partes para tener algo integrado y poder tener una solución al conflicto o al problema o a la salud, lo que sea la demanda del paciente, ¿no? Sí. No, y es mostrar, porque ya lo estamos platicando, ¿no? De que puedes trabajar prácticamente cualquier problema interno, psicológico, físico, espiritual, mental, con estas herramientas, ¿no? De la constelación, la biodecodificación, como complementar o aumentar más herramientas o más métodos a tu situación, a tu problema, a tu proceso de salud para sanar. O sea, es no nada más quedarse con un método que puede ser una pastilla o puede ser una operación, que sí, está bien, se requiere, la puedes usar, pero es como, no sé, o sea, lo veo como creer que tú te vas a nutrir solamente comiendo fruta. Pues sí, la fruta es buena, pero también necesitas verdura, también necesitas carne, también necesitas otros alimentos. Y claro que vas a sobrevivir comiendo de pura fruta, pero realmente vas a hacer tu job al máximo. ¿Realmente vas a alcanzar la salud perfecta? Pues no. En cambio, si le empiezas a agregar Exacto. otros alimentos, y es eso, en el proceso de sanación tú le metes más herramientas y como son estas, que es como las constelaciones, la biodecodificación, además de tu tratamiento médico de pastillas, pues vas a ir mejorando, ¿no? Exacto, porque yo sí creo en que la mayoría de las enfermedades vienen de su origen es emocional, ¿no? Ujú. Son emociones mal gestionadas y eso te lo dicen muchos autores, muchos psiquiatras, hasta incluso psiquiatras y médicos, ¿no? De hecho hay el Sí. libro este de El cuerpo lleva la cuenta. ¿No te has leído el de Gabor Mate, el de El mito de lo normal, de la normalidad, creo que se llama? Sí, Ya, y- sí, sí, sí. El síntoma está en el cuerpo y mira, desde Freud lo decía, ¿no? Lo que no lo expresas con palabras del cuerpo lo expresa de otra manera. claro. Y bueno, ya Gabor Maté y Van der Kolk, ellos están ya trabajando el trauma como tal y hablan mucho de cómo afecta, y no es que el trauma, por ejemplo, Gabor Maté dice, el trauma no es lo que te pasa en el momento, sino lo que haces con lo que te pasó, ¿no? Sí. Puede ser, por ejemplo, un abuso te traumatiza, pero no es un trauma, ¿no? El trauma es que se queda en tu cuerpo con ese abuso. Muchas cosas y la mayoría son emocionales. Otra sesión exclusivamente hablar del trauma. No, Enorme. sí. Y solo para terminar con lo de la descodificación, Ah, lo importante de la descodificación y las leyes biológicas, ¿no? Todo lo que hizo Hamed, que fue el creador sí. de la biodescodificación, el médico este alemán, y él dice que lo que pasa, o sea, que cada órgano tiene una función biológica, ¿no? Y entonces es muy fácil decir, a ver, ¿qué pasa cuando me enfermo del estómago? ¿No? Y es, a ver, ¿por qué te enfermaste con esta diarrea tremenda? ¿Qué situación viviste o Ujú. acabas de vivir que sentiste indigesta, que no la puedes digerir? Y te pones a ver, y es que es verdad. Cuando tienes un enojo muy fuerte, o te inflamas, o, o te da diarrea, o lo que sea. Entonces, cada órgano tiene una función biológica y se altera cuando no puedes gestionar bien esa emoción. Y ese origen es psicológico, o sea, no, o sea, viene de una emoción que la viviste y la sentiste, pero también la tradujiste mentalmente. Obvio, si no hubo una digestión de eso que viviste, tú lo interpretaste porque las sensaciones, pues es una sensación. La mente va a interpretar esa sensación. ¿Qué interpretación le diste?
es como también se va a expresar, ¿no? Porque sí, o sea, puede ser, por ejemplo, Claro, el ejemplo que tú pusiste del asalto, ¿no? A ti tú sentiste mucha rabia y esa rabia la interpretaste en injusticia, ¿no? Porque no pudiste defenderte. ajá, Mientras que yo la viví con mucho miedo y ese miedo lo interpreté a morir, ¿no? exacto, Entonces, ¿no? y Entonces, hay, el miedo se va a un órgano, la rabia a otro. porque vas como ya profundizando y vas especificando que si esta enfermedad o este síntoma era como que es que ¿por qué me da, doctor? Ay, no sé, la mala suerte de la vida. No, 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 ya existen métodos que te pueden decir perfectamente por qué está y tú, bueno, puedes ir trabajando para ir encontrando cómo fue en que sucedió, cómo lo interpretaste y cómo se dio. Pero eso de que es que la vida ha sido mala conmigo, haz como, no, no, no. O sea, sí hay maneras de descubrir por qué te está pasando esto. Ya existen y es la biodecodificación, las leyes de Ajá. Hammer. Ya lo dicen, y bueno, y hay métodos como o hay herramientas como las constelaciones que te pueden ayudar a trabajar y a liberar ese síntoma. Claro, claro, y si lo haces por una lealtad invisible a Ujú. un pariente, un familiar, pues mayor, ¿no? Y es que aquí hay también la epigenética. La epigenética, Ujú. no sé si has escuchado hablar de la epigenética. Está Sí, la genética que tú heredas, ¿no? El color de ojos, el color de piel, la altura, muchas cosas que se ven, pero la epigenética no se ve. No se ve, pero y eso ya científicamente, ¿no? O sea, sí, estamos hablando sí, de cosas científicas. Pero ¿qué es la epigenética? Bueno, el carácter, la forma de ser, mira, a lo mejor no conociste a tu bisabuelo y te dicen, ¿cómo te parece a tu bisabuelo en la forma de ser, no en lo físico? ¿No? Y sí, entonces viene también del tubo ese que te digo cuando vas a nacer que te van pegando estos post que no son tuyos o también son tuyos, pero que vienen desde atrás. Entonces, ujú. hay muchos que dicen que el cáncer, por ejemplo, no necesariamente es genéticamente heredado, pero sí epigenéticamente heredado, Exactamente, o porque sea, heredas de emociones. exactamente. Ajá, Sí, no, además y vamos a lo mismo, si estos campos eléctricos o electromagnéticos traen información, tu abuela le dio información no verbal, pero sí, o sea, literalmente como computadora, o sea, la nube, nosotros tenemos información en la nube que nos rodea y es información de nuestro comportamiento, de mi forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, y se la pasó a la hija y la hija a la nieta. Entonces dice, es que mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer y yo también. O sea, yo también voy a tener. Y es como no necesariamente vas a tener si no cambias esa información que te estuvieron pasando en tu linaje. Si lo cambias, no tiene por qué darte cáncer. ajá. La forma de gestionar las emociones, esa información. Y mira la información que si caemos en la cuenta de que tú, Jonathan, ¿no? Tu óvulo que hizo a Jonathan, Sí, estuvo en el vientre de tu mamá cuando estuvo ella gestándose en el vientre de su de su abuela, mamá. de tu abuela. Sí. Entonces, de su mamá y tu abuela. Imagínate la información ahí, por lo menos de dos generaciones, ya, ahí atrás, ya la viviste. Viviste las Sí. emociones de la abuela. Esa ¿Cómo vivió célula ya todo? existía o sea, mi célula con la que yo me creé el Se óvulo, formó. ya Ujú, existía sí, desde la formación gestacionaria de mi mamá. O sea, cuando ella estaba en el exacto. útero de su Y mamá. imagínate toda la información emocional también que traes ahí ya, ¿no? Claro. Claro, entonces hay que cortar todas esas creencias, lazos y demás, que por un lado son cadenas que igual y nos atan y no nos permiten caminar hacia donde queremos ir. Pero bueno, te quiero agradecer, Shenia, Mm. por tu tiempo. Estuvo súper interesante. Sí, y queda plática pendiente del trauma y profundizar en la medicina germánica también. Claro que sí, encantada de la vida, me gustó también mucho platicar contigo. Oye, y bueno, si la Y, gente y quiere ya. contactarte, ¿tienes redes sociales, un mail? Sí, tengo redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Xenia Cue Psicoterapeuta. Tú En estás contactarme. residiendo en Barcelona, pero tienes consultas en línea.
O sea, Sí. puedes consultar en línea, o sea, Sí, sí, puede ser en todo el mundo ajá, que sí, hable español. Xenia Cue, y Xenia con X. Cue, tenía con X, es psicoterapeuta, ¿verdad? En Instagram, psicoterapeuta, sí, psicoterapeuta. Muy bien, en Instagram y en Facebook. sí, Ujú. muy bien, pues Pues muchas muchísimas gracias por este gracias. espacio. No, 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 gracias a ti por... Y Sí. bueno, queda pendiente. Seguimos profundizando. ¿Sale? Sí, seguimos profundizando de trauma y de lo que quieras. Claro que sí. Te mando un abrazo muy, muy grande. Igualmente, un fuerte abrazo. Si estás buscando un lugar donde hacer una pausa, Habitando el Cuerpo es un espacio en la naturaleza pensado para el descanso profundo y la reconexión. Un refugio sin pantallas, con silencio, cuerpo y presencia. Disponible para retiros personales, en pareja o pequeños grupos. Pueden encontrar más información en Instagram, Habitando el Cuerpo Retiros.